Bueno, cuando entran en la página del laboratorio remoto, se van a encontrar con esto. Acá modifican el ángulo, ¿sí? Pueden hacer diferentes pruebas con diferentes ángulos. Lo importante acá es que cuanto más ángulo le pongo, ¿sí? Ven que va cada vez más arriba. Por donde se va a estar deslizando, ¿sí? Que es esto, negro, ¿sí? Va a ser la misma distancia, ¿sí? O sea, el mismo desplazamiento. Pero va a cambiar la altura a partir de la cual va a caer. Entonces, cuando yo pongo, por ejemplo, eh, 64 grados, todo acá, empezar el experimento, van a ver que por cada grado que pongan hay un video diferente que marca el ángulo acá. Bien, va a caer la pelota y va a adquirir una velocidad. Entonces, cuando cae la pelota y vemos, no sé si ya, ahí está, ahí cayó la pelota y vamos a tener acá todos los valores. Bien, entonces, esto cada prueba que hagan puede ser un poquito diferente. Bien, porque pueden ser errores de medición en cuanto al tiempo. ¿Sí? Acá dio 354 milisegundos. Bien, siempre la distancia va a ser la misma, porque cae, ¿sí? Por el mismo tubo. El tubo este mide 56 centímetros. Bien, la D es la distancia. Estos son sensores que están puestos acá. Estos cositos azules son los sensores. Bien, y va a caer la pelotita esta y vamos a tener diferentes tiempos en los cuales la pelotita fue medida por estos sensores. Bien, es una boludez, pero bueno. Lo que tiene bueno esto es que yo puedo cambiar, ¿sí? Recuerden que acá el tiempo fue más o menos 354. Yo también lo hice antes, me dio un tiempo un poquito diferente. Le vamos a poner 80. Y cuando le pongo 80 va a tener más altura. A mayor altura, mayor energía potencial, y al transformarlo todo en cinética va a adquirir más velocidad al caer. Bien. Por lo tanto, va a tardar menos. Bien. Ahora se suelta la pelota y va a caer más rápido. Bien. Entonces tardó menos. Bien. Entonces cuando... A ver si les puedo compartir de acá. ¿Esto lo ven? Sí. Estos son los dos que hice con 64 y con 80. Y lo que podemos ver acá... esperen que pongo también acá. Bien. Y lo que vemos acá es que el que voy a marcar acá en rojo, que es el tiempo, ven que tardó menos cuando el ángulo era mayor. Bien, o sea que si esto lo analizamos, cuando nosotros tenemos, o sea, vamos a poner que sea la misma distancia, sí, a ver, a ver, cierro el micro, ahora se escucha mejor. Pasa si ya escuchan varios. A ver, voy a ver acá el pin de los auriculares y el micro. A ver, ahí desenchufé y voy a enchufar.
Ahí se escucha. Ahora se escucha peor. Ahora. Bien, bien. Bien. ¿Están viendo, no? La pantalla. Sí. Ah, joya. Bien. Después vamos a hacer algunos ejercicios que se tomaron. Allá tenían. Se tomaron en parciales anteriores y quedaron. Yo a esto le cambio el ángulo. ¿Sí? Va a ser la misma distancia. Pero la pelota que esté acá arriba va a tener más altura que la pelota acá. Bien. Si acá hay más altura que acá, hay más energía potencial. Bien. Y recordemos que la energía potencial, ¿sí?, es masa por gravedad por altura. Acá lo que nos va a importar es la altura. ¿Sí? Esto es lo importante, la altura. Bien. Si acá conservamos la energía mecánica, ¿sí?, vamos a decir que se conserva en caso de que sea sin rozamiento, o si tiene el mismo rozamiento va a perder la misma cantidad. Bien. Va a hacer el trabajo del rozamiento por la distancia. En este caso lo que vamos a tener es que la energía cinética final va a estar relacionada a la energía potencial inicial. Bien. O sea que cuanto mayor sea la altura, a más altura, más energía potencial. Por lo tanto, al caer va a tener más velocidad. Entonces, si hago acá un gráfico de posición en tiempo, bien, acá hago un gráfico de posición en tiempo. Bien. Alguien tiene el micrófono prendido. Ahí está. Bien. Si tengo un gráfico de posición en tiempo, todos caen por el mismo plano. Bien. Como caen todos por el mismo plano, acá voy a tener 56. O sea, la idea es que todos los gráficos terminen acá. Bien. Entonces, que vaya feito. Este sería el que tiene menos tiempo. O sea, ustedes lo que van a ver acá es, por ejemplo, el ángulo de 80. Bien. Y lo que van a ver más hacia el fondo es el ángulo de, en este caso pusimos 64. Bien. O sea, esto tiene una relación con el tiempo. Bien. Si se fijan, el ángulo de 80 tiene menos tiempo. A ver. Ahora está. Bien. Bueno, lo que estaba acá. ¿Se ve? Sí, se ve. Listo. Bien. Nada, lo que estaba comentando acá es que
hay una relación entre el ángulo. Vieron que cuanto más ángulo tiene, desde más arriba está cayendo. Bien, si cae desde más arriba, lo que va a tener es más altura. Al tener más altura, lo que va a ocurrir es que va a adquirir más velocidad. Por eso a nosotros los ángulos más grandes nos van a quedar más cerca del eje acá de posición. Bien. Y eso corresponde a que tiene menos tiempo. O sea, el tiempo es menor. Bien. Entonces, había uno de estos que relacionaba, ¿sí? El gráfico que les voy a copiar ahora. Ven que es lo mismo. Esto se tomó en un examen. Bien. Y si se dan cuenta, lo único que hay que entender acá es, dentro de todo, ¿no? Hay que entender muchas cosas, pero el tema de los ángulos. En este caso, lo que marcaba nuestro ejercicio eran ángulos de 15, 30 y 45. Bien. Entonces, ahí si yo quiero poner, por ejemplo, el ángulo de 45, ¿a qué curva corresponde? Curva 1, curva 2, curva 3. O sea, traten de relacionar con el de arriba. 45 es el que tiene más ángulo. ¿Cuál sería el 45? Sería la curva 1. Bien. O sea, curva 1 es 45. Curva 2 sería 30. Y la curva 3 sería 15. Bien. Es importante entender esto de los ángulos. Bien. Que obviamente cuando tenemos eh, mayor ángulo va a tardar menos. ¿Sí? Esto es en el gráfico de posición. Bien. Y acá una de las preguntas que se hizo es ¿qué se puede afirmar de la velocidad? O sea, ¿qué sabemos de la velocidad? Sí, ¿cómo que hay otra sala? Ay, Dios. ¿Qué quedaron? ¿El link viejo y el nuevo? Listo. O sea que ahora van a caer un montón. Sí. Entonces, resumiendo esto del gráfico de posición,
Eh, es eso, es más ángulo, va a tardar menos tiempo, ¿sí? Va a tener más velocidad. Bien, o sea, va a tener más velocidad al pasar por los diferentes sensores. Bien, ahí preguntaron desde la comisión 105304. Es tanto la de aula 1 como la de aula 13 de martes, viernes, 14 y 17 horas. Hicieron todo junto en un mismo link. O sea, intuyo que sí sería la 1053, o sea, 10 paternal, 53 biofísica, está bien, 04, no sé, el 04 te lo debo. Pero probablemente algunos estén cursando en el aula 1 también. Bien, lo que hicieron acá es juntar las dos y, y hacer una sola clase. Bien, eh, bueno, entonces, ¿qué se puede afirmar? ¿La velocidad es constante o varía? Bueno, la velocidad varía. Bien, por eso tenemos estos gráficos. ¿Sí? Ahora, esto ya hicieron el punto completo. ¿Qué pasa con la aceleración promedio? Y ahí tengo ya... Esta también es de un examen. Vamos a tener también un cambio en la aceleración. Bien. O sea, a medida que vamos aumentando el ángulo, va a tener una mayor aceleración promedio. ¿Sí? ¿Cómo se lee esto? Bien, porque uno cuando ve esto dice, pero ¿cómo? Si la aceleración era... O sea, fíjense la diferencia acá. Esto lo pongo porque seguramente es lo primero que se les viene a la mente cuando ven gráfico que dice aceleración. ¿Sí? Yo creo que cuando veamos MRU, vean esto. Y atención acá, esto es un gráfico de aceleración en función del tiempo. Diferente al otro gráfico que tenemos acá, que es aceleración promedio en cuanto al ángulo de inclinación del plano. Bien. Entonces, la aceleración, ¿sí? En gráfico de velocidad, perdón, de aceleración, tiempo, ¿sí? Esto es un MRV, esto es un MRV. Lo que estamos viendo acá es que cada ángulo va a tener una aceleración diferente. Bien. O sea, se van a modificar como en el gráfico de fuerza a distancia, fuerza en función de distancia, veíamos algo de aceleración variable. Bien. ¿Cómo podemos leer esto? Bueno, cuando... Vamos a ver, acá sería, no sé, 18. Cuando el ángulo es 18, la aceleración es 1 metro sobre segundo cuadrado. Bien. Cuando el ángulo es 60, la aceleración es 7 metros sobre segundo cuadrado. Bien. Entonces, le va a corresponder más aceleración a partir de cuanto más ángulo tenga. Bien.
Y acá se preguntaron un montonazo de cosas. Bien, la primera pregunta que se hizo acá es, bueno, ¿qué ocurre con el valor promedio de la aceleración media? Bien, bien. Eh, si, si no se escucha, salgan y vuelvan a entrar. Sí, 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 están los dos acá. Que unificaron las dos aulas. O sea, los que cursan con, creo que en HLM, también deberían estar acá. Bien. Bueno, esta es la primera pregunta que estaba ahí en el trabajo de, creo que esto es 2023. Sí. Que preguntaba, bueno, ¿qué ocurre con el valor promedio de la aceleración a medida que aumenta el ángulo de inclinación? Bueno, mayor ángulo, mayor aceleración. Bien. O sea, la idea es que si ustedes reciben un examen así, que respondan corto. ¿Sí? Sean respuestas breves. Bien. Pues cuando tomamos este examen, respondían cosas de 2 hojas. Y corregir, nada, más o menos 450 exámenes. Que lo escriben así todo largo. Era una tortura. Bien. A veces componer y aumenta, listo. ¿Entendió? Después hay otro que... Acá. Si es... se puede afirmar que existe una relación proporcional lineal entre la aceleración promedio y el ángulo de inclinación. Bien. A mí me ayuda, piensa el siguiente, con un ángulo de 45 la bolita cae con la mitad de aceleración que para un ángulo de 90. Bien. Si se dan cuenta, por ejemplo, acá, cuando tenemos el ángulo de 20, sí está más cerquita de 1, pero el de 40 no es 2, está mucho más arriba. Bien, o sea, no hay una proporción eh, lineal entre los ángulos. Bien, acá el otro dice, bueno, ¿cómo se explica en términos mecánicos la tendencia observada en el punto A? Bien, o sea, ¿qué fuerza realiza un trabajo positivo produciendo la aceleración que experimenta la bolita? Pues acá tiene que haber una fuerza que ejerce un trabajo positivo. Bien, podemos hablar, sí, que hay rozamiento, está bien, pero el rozamiento tiene un trabajo negativo. Bien, entonces hay otra fuerza acá metida. Bien, ¿cuál es la otra fuerza que está acá participando? Que ya la vieron esa fuerza. El peso. Bien. El trabajo del peso es positivo. Cuanto más ángulo tenemos, recordemos que a mayor ángulo de inclinación, ¿sí?
Si lo ponemos con, vamos a poner alfa acá, ¿sí? Voy a poner alfa como el ángulo. Cuanto mayor ángulo, más altura. Si hay más altura, se hace más grande el trabajo del peso. Bien, recordemos que el trabajo del peso, ¿sí?, es igual a, esto lo pueden calcular como variación de energía potencial negativa, o también como que esto tiene altura, o sea, cuanto más altura, más energía potencial, cuanto menos altura, menos energía potencial. Bien, o como fuerza por distancia por coseno del ángulo. Bien, a partir de las dos ecuaciones pueden ver que la altura es importante. Entonces, cuando tengan que escribir esto y tengan que desarrollar, en el caso de que sea desarrollado, ahí vi un mensaje que hablaba justo de eso, de si va a ser todo choice. eh, Más altura, más energía potencial. Sí. Eh, a mí por lo menos no me dijeron nada respecto a la modalidad. Lo más probable es que sea de esos tipos de poner algún resultado y que sea eh, que tengan que hacer el desarrollo, pero que no sea necesario tipo eh, corregir todos. Bien. Eh, Capaz que los que tengan un 3 ahí sí se revisa el desarrollo. Pero no creo que es todo choice. Eso lo dudo muchísimo. Eh, para mí va a haber algunos para poner así los números y algún otro que sea, no sé, alguno de los dos de laboratorio puede llegar a ser de desarrollo. Tipo preguntas así como acá o bueno, hacer el gráfico como está puesto acá. O sea, no pongan acá una línea recta que sea un MRU. Bien, lo mismo, si le preguntan qué tipo de movimiento es, eh, MRU. Bien, no le pongan nunca MRU. Bien. Lo mismo con el gráfico de velocidad. Cuando hacen el gráfico de velocidad hay que tener en cuenta que si bien todos llegaban a la misma posición, en el gráfico de velocidad el desplazamiento se calcula como el área. Bien. Al calcularse el desplazamiento como el área, yo voy a tener una velocidad final, que sería en este caso la velocidad para el de, no sé, creo que era 80. Bien. Entonces, el de 80 en menos tiempo va a ser toda esta área que sería lo que se desplaza. En cambio, el de 60 va a llegar a una velocidad final diferente. Si yo calculo acá el área, ¿sí? Vamos a poner acá. ¿Sí? Ese sería el área del de ángulo 80 y ese sería el área del ángulo de 60. Nos tendría que dar el mismo desplazamiento. Bien. O sea, cuando yo agarro cuando agarro el desplazamiento, ¿sí? Acá usamos naranja para la de, creo que era 64, y agarro el desplazamiento de la de 80, tiene que dar lo mismo. Bien.
Estamos hablando acá entonces de que se desplaza lo mismo. Si la de 80 llega a una velocidad más alta. Bien, porque hablamos antes de que iba a tener más altura. Bien. Entonces, la velocidad final es mayor en el de 80. Bien. Y el tiempo va a ser menor en el de 80. Bien. De hecho, acá podemos poner el tiempo en el de 80 acá y el tiempo en el de 80 acá. Bien. Entonces, acá vamos a meter un poquito de esto. ¿Qué dice? Así. ¿Qué dice? Bueno, de toda la intro, se puede afirmar que la bolita recorre distancias iguales para intervalos de tiempo iguales en cada caso. Si no, reparto más de información proporcionada. O sea, ya esto te dice que no. Vamos con la pregunta. Se puede afirmar que la bolita recorre distancias iguales para tiempos iguales. ¿Por qué la respuesta es no? Porque la distancia que va a recorrer, vamos a poner por ejemplo, acá abajo, de 0 a 1, ¿sí? Es 0 a 0,1, bien, es muy poca. Pero cuando vamos de 4 a 5, es todo esto. No es la misma distancia de acá hasta acá que de acá hasta acá, ¿sí? Entonces, ahí la respuesta sería que no. Bien. O sea, este gráfico corresponde a una MRV. Bien. ¿Qué puede afirmarse acerca de la velocidad de la bolita en caso estudiado? ¿Se mantiene constante o varía? Bueno, claramente varía. ¿Sí? Lo que vemos acá en el gráfico de la derecha, ¿sí? Es que la velocidad va cambiando a medida que cambia el tiempo. ¿Sí? Es una velocidad que cambia, o sea, varía. Bien, y dice, ¿cómo se vence esto en el gráfico de velocidad versus tiempo? Bueno, es porque en el gráfico de velocidad versus tiempo hay una pendiente, en este caso positiva. ¿Sí? Cuando la pendiente es cero, ahí sí es una MRU, que es pendiente cero, una línea completamente horizontal. Ahí sí es una MRU. Dice, comprende los gráficos obtenidos, ¿se puede llegar a la conclusión similar respecto a lo que sucede con la velocidad en función del tiempo? ¿Por qué sí o por qué no? Bueno, para mí sí, porque cuando vemos el gráfico posición-tiempo, vemos una parábola. Bien, ver una parábola en el gráfico posición-tiempo ya es un indicativo de que la velocidad cambió. ¿Sí? O sea, en este caso va a ser un MRV. Bien. Entonces, la idea acá es ver lo grande. ¿Sí? O sea, sí, yo sé que viendo el gráfico de posición, capaz que no puedo ya tener idea que la, no sé, la velocidad a los 0,5 segundos es 1,6 metros sobre segundo. Y con el gráfico de posición voy a tener que usar cuentas. Bien, pero sí puedo tener una idea clara de a lo que apunta esto. O sea, ¿se puede llegar a una conclusión similar? ¿Que la velocidad varía? Sí, se puede llegar a esa conclusión. Bien, o sea, en base a el ítem B. Bien,
O sea, yo las conclusiones que voy a poder llegar con los dos gráficos son iguales. Bien. O sea, si ven hasta incluso en el punto 00 en de posición y el punto 00 de velocidad, en el de velocidad nos indica que la velocidad es cero. Y en la posición está el vértice de la parábola, por lo tanto en el vértice también la velocidad es cero. Bien. O sea que justo en el punto donde parte la velocidad es cero. Pues el que tenga una raíz, o sea que corte al eje en el gráfico posición-tiempo, también implica eso. Bien. Bueno, y después el D, un punto regaladísimo, que dice: ¿alguno de los modelos cinemáticos estudiados MRV podría utilizarse para estudiar este movimiento? Sí. Bien. O sea, por más que no sea 100% exacto, usas el MRV. Bien. ¿Por qué? Porque uno cuando hace mediciones en algo de laboratorio, eh, a veces le dan algunos valores diferentes a cuando lo hace analíticamente. Bien. O sea, si ustedes esto lo vuelven a hacer y ponen los puntitos, se van a dar cuenta de que hay puntos que capaz que le dan valores diferentes. Como recién que hicimos el de 64, que lo hicimos dos veces y dio un valor diferente al que puse acá. Pues este es el que puse acá, el ejemplo este del 64, dio 334. Y en el que, perdón, dio 342, ¿no? En cambio, el que probamos antes había dado, no sé si 280 y pico y 240 y pico. Eh, son valores que van a depender también de otras cuestiones. Bien. A ver si hay alguna duda, algo hasta ahora. Sí. Esta, ¿no? El de acá. El A. No va a velocidad constante. Si yo sigo todos estos puntos, ves que esto es velocidad en tiempo. En un momento es 0,2, en otro es 0,4, en otro es 1, llega hasta, no sé, 1,6, 1,8. Es variable, cambia la velocidad. O sea, cada segundo que pasa tiene una velocidad diferente. Por eso recorre distancias diferentes en un mismo tiempo. Vos lo dejás un segundo al principio y tiene una velocidad chiquita, entonces recorre poco. Pero cuando lo dejás un segundo, pero ya cuando tenía una velocidad alta, va a recorrer mucho más. MRV, sí. Si es MRU, sí. No va a ser este caso, ¿eh? O sea, no te va a dar nunca un MRU acá. Bien. Eso de recorrer distancias iguales para intervalos de tiempo iguales es para un MRU. Nunca te va a pasar acá, nunca te van a pasar en un tiro vertical en una caída libre. Jamás. Bien. Bueno, acá tenemos este choclazo también. Que si ven los gráficos, es posición
en función del tiempo. Bien. Al ser posición en función del tiempo, lo que tengo que tener en cuenta acá es, primero, voy a ver parábolas. ¿Sí? Segundo, más ángulo, menos ángulo, menos ángulo. Bien, tal cual hicimos con el anterior. Bien, y tenemos las opciones. Bien, hay una que dice el tiempo que tarda la bolita en descender por el plano inclinado es menor a medida que aumenta el ángulo de inclinación. O sea, es ver cuál es el de más ángulo. El 45. O sea, lo que me está diciendo esto es que el de 45 tiene menos tiempo en caer que la de 15. Y sí, 45 0,6 y la de 15 más o menos acá vamos a poner 1,2. Bien, sí, sí, sí. Cuanto más ángulo, que es el de acá a la izquierda, este tiene 80 y 64. Cuanto más ángulo tenga, va a llegar con más velocidad al final del recorrido. ¿Sí? Acá lo que se tienen que dar cuenta también es eso. O sea que si bien este gráfico no es de posición tiempo, tienen que tener presente este gráfico también, el de velocidad. Porque acá dice, además para los tres ángulos asociados se observa que la velocidad de la bolita aumenta, es decir, experimenta aceleración. Bueno, un poco más general, ¿no? También les podían preguntar cuál tenía más velocidad. Pero acá te está diciendo, sí, es un MRV. La velocidad de la bolita aumenta. Debe haber uno que es incorrecto, que dice la velocidad de la bolita se mantiene constante, que se me parece que es el de arriba. Bien, y acá hay otro que también es incorrecto, se mantiene constante. No, no se mantiene constante la velocidad. Que dice el tiempo que tarda en descender por el plano inclinado es mayor a medida que aumenta el ángulo. Falso. Más ángulo va a tardar menos. Piensen si yo tengo una tabla y le inclino un poquito, si le ponen cualquier cosa arriba, una tabla de madera y le inclinan un poquito, lo que está arriba va a tardar en caer. Si lo inclinan, sé, 80 grados, bueno, va a tardar menos. Bien. Bien. De este, ¿alguna duda? Pues si se dan cuenta son los mismos gráficos. Bien, hay que saber, obviamente, marcarlo. Bien. También acá encontré un choice. Tipo, bueno, ¿cuál corresponde a un gráfico de posición tiempo? Bien, lo primero que hay que recordar, ¿sí? Esto creo que los voy a traumar, que es MRV. Si es MRV, tiene que ser uno de los de abajo, porque los de arriba son MRU. Bien, entonces, yo no puedo arrancar acá con, bueno, ¿cómo se llama? Con un MRU. Pues ya está todo mal, o sea, siempre dijimos que parte del reposo se está moviendo, bueno, es un MRV. Bien, entonces, dentro de los dos MRV, tengo que ver qué pasa con los ángulos. Y de nuevo, ¿cuál sería acá el correcto? El que tiene el mayor ángulo en menos tiempo. Bien, sería esa opción. Bien, más fácil si tienen que elegir acá. Sí, sabemos que es una MRV.
Bien. Si tienen que elegir acá, ¿cuál marcan? Este es fácil. Bien. ¿Cuál marcan acá? A, B, C o D. Recuerden que es MRV. Bien, es la D. ¿Sí? Esto sí es un punto regalado. Bien. Y a ver si tengo otro. Bien, o sea, ya sabemos que tiene una cierta pendiente. Bien, los dos de abajo no son. Bien, los dos que están abajo, nuevo, son MRU. Entonces tendremos que elegir cualquiera de los dos de arriba. ¿Cuál sería? ¿El A o el B? Bien, ahí tenemos un problema porque ahí abajo pusieron B y vos A. Sería el B. ¿Por qué? Porque cuanto más ángulo tiene, menos tiempo tarda. Bien, va a tener acá, ¿sí? Si bien los dos son MRV, el que tiene más ángulo en menos tiempo es el correcto. Bien, que corresponde a esto. ¿Sí? A ver, un, un ángulo de 80 va a tener mucha más velocidad final. Por eso, va muy rápido a una velocidad alta. El otro va más lento y alcanza una velocidad menor. Bien, sería este. ¿Sí? ¿Y nos dice algo que las pendientes sean diferentes? O sea, que tengamos la misma pendiente o pendiente diferente. ¿Influye en algo? O sea, ¿qué es la pendiente en este gráfico? En la aceleración. ¿Sí? Si tiene pendientes diferentes, tiene aceleraciones diferentes. Más pendientes, más aceleración. Bien, eso también nos está diciendo el gráfico. Bien, bien, ahí ya respondieron lo de la aceleración. Bien, bien. Sí, 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 no vas a tener tiempos constantes. O sea, el tiempo va a ser inercial, vas a tener que cambia a medida que va moviéndose el objeto, ya sea MRU o MRV. O sea, el tiempo, o sea, sí, sí, podemos hablar después si quieren el tema de que cambia el paso del tiempo a medida que estamos en objetos con mucha densidad de masa. Pero bueno, no va a ser este caso. O sea, no vamos a hacer el experimento al lado de un agujero negro. Eh, Así que acá el tiempo va a correr como siempre.
Bien, ¿dudas con esto? Bien. Tony, no sé si querías comentarles algo, me dijiste el otro día en base a cómo se construyeron los laboratorios remotos. Consultar particularmente, antes de avanzar un poco con eso, de las personas que entraron al link viejo, o sea, al link de la página de Genially, cuando en realidad había uno nuevo, ¿no? Que por ahí se perdieron un poco la primera parte de la clase. No sé cómo haríamos con respecto a eso, digamos. En todo caso, no sé si se podrá retomar en algún momento, Rodri, con los ejemplos que diste, ¿no? Al principio de la clase. A Después, mí me pasó exactamente lo mismo. Estuve creo que media hora o 25 minutos esperando a que me acepten y no me aceptaba nadie. no, yo como vi que eran poquitos, lo que hice fue abrir el OBS y grabarla. Así que después si quieren, Ah, o sea, buenísimo. por otro canal, no obviamente el de la cátedra, o si quieren les paso directamente el archivo. Y ahí van a tener, o sea, hasta ahora todo lo último que expliqué y lo van a poder volver a ver. Porque sí, cuando arranqué éramos, no sé, 7 dije, bueno, esperamos un poquito y éramos 30. Claro, Pero claro, sí, tal sí, cual. grabé toda la explicación. Buenísimo, buenísimo. Así que no hay dramas con eso. Bueno, con respecto, digamos, al espíritu, digamos, de este trabajo práctico, esto, digamos, es un acercamiento a lo que es la ciencia experimental, ¿no? Que nosotros, digamos, cuando estudiamos diferentes fenómenos, por ejemplo, en el gráfico de velocidad en función del tiempo, tanto la velocidad como el tiempo son construcciones matemáticas. Entonces, uno tiene que poder, o una tiene que poder interpretar en un gráfico cuál es la información de gráfico, no de velocidad en función del tiempo, digamos, cuál es la información que nos está dando. Y la información que hay que deducir es matemática. Es decir, cuál es la relación entre la velocidad y el tiempo. Puede haber dos, lineal o cuadrática. Bueno, ¿cuál es la que estamos viendo en clase? Listo. O sea, siempre hacerse la pregunta de cuál es la relación matemática, si es lineal, si es cuadrática, si aumentan las dos, si una aumenta, la otra disminuye. Digamos, ir anotándose eso, ¿no? Por un lado y por el otro, digamos, entender, digamos, un poco que el laboratorio remoto se hizo, es un dispositivo que está conectado en un laboratorio de Costa Rica y nosotros, digamos, es como que, bueno, el laboratorio este de Costa Rica, que es privado, digamos, le dice a la Universidad de Buenos Aires, che, bueno, le damos el laboratorio remoto, ok, perfecto, ¿cuántas personas van a estar conectadas? Listo, no sé, miles, listo, buenísimo, perfecto. Entonces, como que hay, digamos, ahí un permiso para poder extraer, digamos, los datos de ese laboratorio, ¿no? Es un dispositivo que uno le pone diferentes condiciones, como altura, diámetro, digamos, masa y demás, y a partir de ahí extraer los datos necesarios para siempre, ¿no? Encontrar la relación entre las variables, ¿no? ¿Cuál es la relación matemática? X en función de t. Bueno, a ver, veamos, ¿es lineal o es cuadrática? Bueno, ¿y de qué dependía eso? ¿En qué tipo de movimiento es lineal, en qué tipo es cuadrática? ¿No? Es como, bueno, experimentar y también poder responder las preguntas con respecto a ¿por qué no? ¿Por qué no es lineal o por qué no es cuadrático? ¿No? Es decir, ¿de qué depende que las condiciones se den o no se den? Digamos, hay un ejercicio muy interesante con respecto, digamos, al espíritu de este trabajo práctico, que es, por ejemplo, en la relación de altura en función del tiempo, hacer la cuenta matemática de cuánto tarda una bolita en caer en 0, por ejemplo, ¿no? Cuando uno chusmea el laboratorio remoto y tira, por ejemplo, ¿no? La bola amarilla de 1,1 metro de altura, tarda, yo tengo un dato acá, 0,4931 segundos, 0,4931 segundos. Entonces, uno dice, bueno, a una altura de 1,1 metro cae 0,4931 segundos. Perfecto. Ahora hago la cuenta
con la fórmula de la altura en función del tiempo, ¿no? Altura un medio de g por t al cuadrado. Entonces dice, bueno, hago esa cuenta, ¿me da 1,1? Entonces la pregunta importante ahí es decir, bueno, ¿por qué no dio 1,4, 1,1 metros, ¿no? Entonces, preguntas de ese estilo suelen entrar, ¿no, Rodri? O sea, del estilo de, bueno, ¿por qué el dato teórico no, digamos, no condice con la realidad, ¿no? Como, bueno, acá hay una situación de definir una condición, que es una condición ideal, que todas las ecuaciones que utilizamos, ¿por qué es o sea, se definen en vacío, en ausencia de aire y tienen una lógica? Entonces, justamente el laboratorio el remoto es una experiencia para poder acercarse a eso, ¿no? A poder interpretar por qué los datos reales no coinciden con los datos ideales, ¿no? Sí, mismo nos pasa también cuando tiramos un objeto en caída libre y lanzamos en simultáneo uno por un plano. Que cuando lo queremos hacer en la vida real, Claro. vemos que no pasa y después nada, agarramos el pizarrón y decimos, sí, van a tener la misma velocidad final. Está como... Claro, tal cual. Claro, bueno, eso es lo que dice Roddy, son las aproximaciones que se hacen en física, en ciencias. Generalmente uno cuando tiene que publicar un paper, viene después de mucho tiempo o años de experiencia. Entonces uno o una analiza esos datos, ¿no? Y dice, bueno, ¿qué voy a publicar de estos datos? O sea, ¿qué es lo que voy a publicar en el trabajo científico? ¿Que me dio bien, que me dio mal, que me dio más o menos? Bueno, uno tendería a pensar que uno tiene una hipótesis de trabajo, ¿no? O sea, la hipótesis de trabajo es que el fenómeno se adapte a lo que considera mi hipótesis. Entonces, cuando se hace una experimentación es para corroborar esa hipótesis. Bueno, la altura es proporcional al tiempo al cuadrado. ¿Siempre es así? ¿Cuándo es así? ¿Cuándo no? Entonces uno hace experiencias y dice, bueno, de este intervalo de tiempo, o después de hacer 30 experiencias, acá notamos matemáticamente que la altura y el tiempo en una caída libre tienen una dependencia cuadrática. Entonces, bueno, y uno, digamos, después de esos análisis, eh, publica un trabajo. Pero bueno, ¿qué lo llevó a publicar eso? Una hipótesis y después que las condiciones experimentales se acerquen a la hipótesis que era la idealidad, ¿no? Sí, está muy bueno y además ayuda a todo esto que acabas de decir, como de entender las diferencias que podemos lograr cuando hacemos un experimento, ya sea en el laboratorio remoto o en nuestras casas, y, y queremos que nos dé exacto como nos da en papel o en un cálculo. Esto va a pasar en cualquier campo, en cualquier investigación, que sí, lo teórico está hermoso, pero bueno, después hay que ver realmente qué pasa. Respecto a los chicos que están poniendo ahí el presente por chat, no lo tomamos. Así que no tomamos presente. O sea, en las clases virtuales no se toma la asistencia. Sí en las presenciales. Eh, no, y no tienen, o sea, es recomendado igual, bien, pero no tienen la obligación de hacer el trabajo práctico y entregar uno por cada uno. O sea, sí estaría bueno que cada uno se tome un tiempo, capaz que hoy a la noche, y decir, bueno, eh, me pongo hoy a jugar con los ángulos, juego en el laboratorio, a buscar más información. Eh, eso sí estaría copado, pero no lo tienen que, tampoco pregunten, porque después me van a mandar 500 mails preguntando esto se entrega. Eh, no lo tienen que entregar. Bien, entonces no es necesario. Claro, tal cual, tal cual.
Em, si quieren hacer ejercicios de algún otro tema. Yo lo que propondría, Rodri, no sé si, porque hay muchas personas que me consultaron y que me comentaron, digamos, que no saben hacer la experiencia, digamos. Lo que se me había ocurrido, no sé si te parece, tipo, hacer un intervalo, tipo un rato, y después les puedo mostrar, o sea, yo entrando, digamos, al Genial y demás, mostrándole un poco, o sea, les puedo mostrar cómo hacer el dispositivo y la toma de datos. ¿Querés Dale, que hagamos como una muestra, viste? sí, Para sí, ver cómo funciona desde cero. ¿Mm? dale. Eh, ¿Hacemos ¿Sí? cuánto? 15. 15 está bien. Y después entramos, les voy a mostrar cómo entrar a la página, digamos, cómo entrar a la guía, cómo ir haciendo punto por punto la guía, digamos. Como que les podría mostrar eso, ¿te parece? Después del Dale. intervalo. Buenísimo. Bueno, nos vemos entonces en 15 minutos, ¿sí? Sí. Buenísimo. Sería 14, más o menos. 30. 14:35. Sí, 14:35, que vengan. Sí, sí, sí.